buenas noches, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes de Pasión por Santa Marta, a todos los cibernautas, a todas aquellas personas que se conectan con nosotros para acompañarnos en este programa. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, quien se encuentra celebrando su Semana Cultural. Y nos acompaña como invitado especial Ervin Hoyos Medina. Él es periodista investigativo, también es el director y conductor del programa Voces del Secuestro de Caracol Radio. Y está con nosotros para hablarnos de sus ideas y de todos los proyectos que él desarrolla en nuestro país. Ervin, bienvenido a Santa Marta y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Me alegra mucho estar aquí en Santa Marta, en esta universidad que abre las puertas a un espacio nuevo como es la creación de una radio nueva, unas alternativas que le van a dar posibilidades a quienes quieran incursionar en el tema del periodismo, entrar con otras perspectivas, a competir en los medios de comunicación y especialmente en un periodismo que va enfocado a las comunidades menos favorecidas y a las víctimas. Ervin, usted como periodista investigativo, ¿qué concepto tiene de Santa Marta y de nuestro departamento Magdalena? Bueno, el concepto que tenemos de Santa Marta es que es, como lo dice la canción, una de las 3 perlas de América, esta ciudad que desde otrora siempre ha tenido una imagen que proyecta a Colombia ante el mundo. Desde Europa, desde los Estados Unidos, Santa Marta es uno de los sitios destino para conocer. Por eso quien no viene a la costa y no conoce Santa Marta, pues ha perdido el viaje, ¿no? Claro que sí, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Ervin, una pregunta, ¿qué le recuerda esta expresión? ¿Por qué ustedes los periodistas nunca hacen nada por los secuestrados? Bueno, esa fue una frase que me dice el señor Nacianceno Murcia Correa, un secuestrado en el año 94, cuando yo también estaba secuestrado en un campamento por las FARC, y en ese momento, estando allí amarrado él con una cadena de hierro a un árbol, a mí me llevan, me ponen a su lado y me dice: ¿usted qué hace? Le dije: yo soy periodista. Y me dice él: ¿por qué ustedes los periodistas no hacen nada por nosotros los secuestrados? ¿Se imagina que mi familia me hablara por la radio? Yo tengo este radio, dice él, me mostraba un radiecito viejo que tenía, dice, y mi familia nunca me ha hablado por aquí. Que mi hijo me hablara por la radio, que mi esposa me hablara por la radio, que mi hija me hablara. Si eso lo hicieran, el secuestro sería diferente. Y yo le dije: si yo salgo, voy a hacer eso que usted dice. Y llevo en este momento 18 años cumpliendo esa promesa con las Voces del Secuestro. Y quiero felicitarlo públicamente por esa ardua labor, porque de verdad es maravilloso lo que usted está haciendo aquí en nuestro país por todas estas familias. Me gustaría también preguntarle, ¿cómo recibió usted el comentario de la FARC cuando dijo que usted estaba embaucando a la familia de los secuestradores? A la familia de los secuestrados. Es una frase de Timochenko, donde en el comunicado que él sacó, que se llama Sin Mentiras, Santo Sin Mentiras, lo pueden buscar en internet, y él dice: nadie ha querido decir que Ervin Hoyos, tras embaucar a las familias de los cautivos, marchaba con su caravana hacia la zona donde sabía se iba a realizar el rescate de los secuestrados, donde murieron los 4 secuestrados el 26 de noviembre del año pasado. Es la palabra de Timochenko, la palabra de un terrorista, de un guerrillero, de uno de los que más ha secuestrado en este país, de los que más ha desaparecido. Entonces, que un delincuente con un índice de criminalidad como el que él tiene me venga a señalar a mí de embaucar, pues embaucar es inducir. Pues inducir sí, yo los induzco. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a todos: marchemos, recorramos el país, pero no dejemos a la guerrilla con los secuestrados en la selva sin que los liberen. Entonces, si inducir es liderar, pues yo también lidero, y de eso se trata. Así que lo que hace entender es que estas marchas, que estas caravanas, que estas movilizaciones y que todas estas acciones que hemos realizado, como el Vamos por Ellos, donde les dijimos: si no liberan a los secuestrados, nos vamos a la selva a que los rescaten, les están llegando a ellos allá, les están dando en el objetivo que nosotros queremos darles. Y por esa razón esto nos convence más de continuar con estas campañas de acompañamiento a las víctimas, de denuncia del secuestro y de la desaparición,
y seguiremos hasta que lleguemos a Cuba a exigirles a ellos que digan la verdad, dónde están los secuestrados, dónde están los desaparecidos, y si es verdad que ya no tienen secuestrados, pues es más grave aún, porque eso significa que los asesinaron a todos, y entonces nos prepararemos para una gran denuncia ante la Corte Internacional por secuestro y desaparición masiva de civiles dentro del conflicto colombiano. Ervin, ¿usted nos puede contar algún testimonio que venga a través de su programa Las Voces del Secuestro que a usted le haya impactado? Bueno, por el programa han pasado más de 17.000 secuestrados, fíjese usted, 17.000 secuestrados, una cifra horrorosa, pero claro, hay muchos testimonios muy fuertes. Por ejemplo, el caso de un secuestrado que intentó suicidarse 4 veces estando en cautiverio. Una vez se lanzó de un puente, lo rescataron. Otra vez se enfrentó con los guerrilleros para que lo mataran y le dispararon al aire, pero no lo mataron, lo volvieron a recapturar. Otra vez él le quitó una granada a un guerrillero, le quitó el seguro y se la metió entre la camisa para que le explotara, y resulta que la granada tenía una cinta que ellos le ponen adicional de seguridad, pues obviamente que no le explotó. Y la 4ª vez de nuevo se tiró por un abismo y lo alcanzaron a salvar. Entonces un guerrillero le dijo: ¿sabe qué? A usted lo que le falta es esto, y le pasó un radio un sábado a las 12 de la noche. Él encendió el radio, le dijo: sintonícelo en Caracol. Cuando pone en Caracol el radio, con tal sorpresa empieza la mamá a hablarle a él, y luego le pasa a la esposa, y luego le pasa a la hija y a su hijo. La guerrilla le había dicho a él: su familia no quieren pagar, no quieren negociar, su mujer se fue con otro, su hija consiguió marido también, su hijo está en las drogas, nadie quiere velar por usted, usted ya está podrido aquí en la selva. Cuando él escucha a su familia por la radio, escucha a su mujer, a sus hijos, el tipo me contaba que él con el radio se le aflojaron las piernas y se desplomó, se cayó, de sentir que él se ha querido suicidar varias veces y que su familia al contrario sí había estado pendiente de él durante mucho tiempo. Fue el único mensaje que escuchó. Cuando él regresó a la libertad 2 años después, o sea, él permaneció 4 años secuestrado, cuando regresó a la libertad fue y me buscó, tal como venía de la selva, barbado, sucio, oliendo a monte, llegó a buscarme y me contó esa historia y dice: yo vengo porque yo le debo la vida a usted por ese mensaje que me pasó. Entonces esos son testimonios que lo comprometen a uno tanto con esta causa, que el hecho de yo sentir que le he salvado la vida a una persona con un micrófono, sin haber ido a la selva, sin haberme ido a buscarlo, con un micrófono le salvé la vida a esa persona. ¿A cuántos más les pasó lo mismo? A muchísimos en este conflicto. Pues uno sentir que salva vidas, yo creo que esa es la mejor profesión y hay que seguir haciéndolo. Claro que sí, es muy hermoso ese testimonio que usted nos acaba de compartir, y yo sé que está tocando, así como tocó mi fibra, está tocando la fibra de los televidentes que lo acaban de escuchar. ¿Qué lo impulsa a usted a ayudar a la gente por medio de su trabajo investigativo? ¿Qué es lo que usted lo impulsa y lo lleva a ayudar a todas estas personas? En un conflicto como el que vivimos nosotros, donde hay tantas víctimas, detrás de cada caso hay una verdad por establecer. Y me parece, desde mi profesión como periodista, desde mi condición como ser humano, la mejor oportunidad que me ha dado la vida de ayudarle a tanta gente, especialmente que tiene 0 recursos, que no tiene las condiciones, llegar yo a una región, a un departamento apartado del país, traerme la investigación, hacer la denuncia, lograr que los culpables se vayan a la cárcel, lograr que a esas familias se les reconozca todo lo que les ha ocurrido, que logremos ubicar las fosas con los cuerpos de su secuestrado o desaparecido, que logremos establecimiento de la verdad y que al final uno pueda tener algo tan elemental pero tan sublime como es el abrazo de una madre diciendo: gracias por lo que hizo. Gracias por haberme ayudado. Un secuestrado cuando regresa, lo primero que dice es: gracias a las voces del secuestro. Lo hizo Ingrid Betancourt, Pinchao y todos los secuestrados que han regresado han dado las gracias
Pero no son esas gracias de decir muchas gracias, no, son unas gracias que vienen sentidas con el alma, porque los que hemos sido secuestrados, cuando nos reencontramos, nos declaramos hermanos para siempre. Entonces, un abrazo entre secuestrados no es el abrazo que yo le doy comúnmente a cualquier persona que me encuentre. Un abrazo entre secuestrados, basta con que una persona me diga yo estuve secuestrado, y cuando nos abrazamos nos sentimos que hemos vuelto a vivir, porque el secuestro nos une. ¿Cómo recibió usted el anuncio de la guerrilla cuando dijo no tener secuestrados ni desaparecidos? Bueno, ese anuncio de la guerrilla cuando dicen ellos no tener secuestrados ni desaparecidos es, sin lugar a dudas, la muestra de la infamia. La muestra de la infamia de las FARC, la muestra del horror que cometen a diario con tantas víctimas. Y si ellos dicen que no tienen secuestrados y que no tienen desaparecidos, pero sobre todo que no tienen secuestrados, lo único que están diciendo es que los secuestrados que tenían los asesinaron. Nos están confirmando que los mataron, que ya no los tienen. El hecho de decir que no tienen secuestrados no los exime de la responsabilidad de haberlos secuestrado. Se los llevaron, pero si ya no están en su poder fue porque los asesinaron. O sea, más grave aún, los tuvieron secuestrados durante tantos años, torturándolos, y luego los mataron. O sea que esto lo que hacen es incrementarles el crimen que han cometido. ¿Cuál cree usted que puede ser los principales obstáculos en los procesos de paz que se desarrollan aquí en nuestro país? Bueno, los principales obstáculos es justamente esa actitud arrogante de la guerrilla, esa actitud que han asumido de ahora ellos no reconocer las víctimas, sino poner al pueblo colombiano y al Estado como el victimario. El Estado colombiano ha cometido errores en la historia, han cometido crímenes en la historia, pero el Estado colombiano tiene la justicia establecida por este país, que es la que está juzgando todos esos casos, y allí está la justicia, lenta, pero ahí van. Pero ¿qué ocurre? Que los crímenes de la guerrilla no hay nadie que los juzgue, y ahora están ellos entrando a negociar, y con la mayor hipocresía y con la mayor falsedad vienen a decirle al país que ha sido el testigo de todo lo que han cometido. 44 millones de colombianos somos testigos de lo que las FARC han hecho durante toda la historia, que nos vengan a decir ahora que ellos no lo han hecho. O sea, eso es un saboteo, es una bofetada al país, a la sociedad. La guerrilla tiene que reconocer a las víctimas, tienen que entregar los cadáveres de los que secuestraron y de los que desaparecieron. Cuando hagan eso, les vamos a creer un poquito en su intención. Entonces ese es un obstáculo. El otro obstáculo es el narcotráfico. Ellos dicen que no son narcotraficantes cuando el principal cartel de las drogas en Colombia lo maneja la guerrilla. Y el otro obstáculo es el tema del reclutamiento forzado, que es un crimen de lesa humanidad, que tampoco lo reconocen, pero que las pruebas están, porque gran parte del pie de fuerza de la guerrilla en los últimos 20 años se ha construido mediante reclutamiento de menores a la fuerza, que se los han llevado al frente de guerra a que sean destrozados por las balas en los combates. Los pocos que sobreviven son los que se han mantenido en la guerrilla, pero la mayoría ya han muerto en esos combates. Eso es reclutamiento forzado, es un crimen de guerra que lo tienen que reconocer y por el que van a ser juzgados algún día. Ervin, ¿cuántos secuestrados están en poder de la FARC y por qué nunca hay un dato exacto sobre esto? Bueno, las cifras son ambiguas, pero las cifras, la mejor prueba y el mejor testimonio son sus propias familias. Nosotros en las Voces del Secuestro manejamos un aproximado de 3.723 casos, que es el acumulado de secuestrados desde el año 90 hasta la actualidad. País Libre y otras organizaciones reconocen solamente 465 casos, más 196 que son de militares y policías, que no se volvió a saber de ellos. Y hay un grupo remanente de civiles, o sea que nosotros reclamamos el total. ¿Por qué? Porque nosotros no discriminamos entre secuestrados que se los llevaron hace 20 años con carácter extorsivo económico, o sea que son secuestro, y secuestrados de los que nunca ha habido una prueba de supervivencia, pero que también se los llevaron de manera forzada de sus casas y que no se volvió a conocer de su paradero. Entonces esos casos los hemos juntado en una sola base de datos y nos dan 3.700, pero igual el tema aquí no es de cifras, yo creo que el tema aquí es de víctimas, y que no me crean a mí la cifra que yo doy, que no le crean a País Libre, que no le crean a nadie, que reunamos un día a todas las víctimas y que sean ellos los que reclamen a sus seres queridos. Ervin,
¿un eventual acuerdo de paz significa la paz para Colombia? Implícitamente debería significar la paz para Colombia, pero no es así, porque Colombia no solamente tiene un actor del conflicto, tiene varios actores, entonces estaríamos más bien haciendo una tregua o un acuerdo con uno de los grupos, pero quedarán activos los demás grupos, lo que significa que no es la paz. Si se hace un acuerdo con las FARC, no significa que vamos a tener paz, significa que vamos a desescalonar la guerra. De ya hay un actor menos, hay un grupo menos, tal vez el más beligerante, pero hay un grupo menos, pero los demás continúan en pie de lucha, de guerra, los helenos, las Bakrim, todas estas bandas que se han organizado después de la desmovilización de los paramilitares. Y si no se hace un buen proceso con las FARC, muy seguramente todos esos que salgan de FARC terminan volviéndose FARC-CRIM, y esas FARC-CRIM pues terminan balcanizándose, y en vez de tener una sola FARC unida en todos los frentes que existen, tendríamos 200 FARC más pequeñas, y creo que eso es más peligroso. Erwin, ustedes quieren llevar a Cuba una madre de algún secuestrado por cada departamento y se está recogiendo dinero para eso. En este momento nos están viendo muchas personas en nuestra ciudad y también por vía internet nos están viendo. Si estas personas, estas palabras han tocado lo profundo de su corazón y quieren respaldar esta labor tan maravillosa que ustedes están haciendo, ¿a dónde podrían comunicarse con usted o dónde podrían depositar los dineros para que estas madres puedan asistir allá a Cuba? Bueno, estamos proponiéndonos llevar a una madre por cada departamento a Cuba para que esté allá durante la instalación de los diálogos el 15 de noviembre. Así que invitamos a todas las personas que nos quieran ayudar, que nos quieran apadrinar una madre de una víctima. Quienes quieran apadrinar una madre de una víctima, es muy sencillo. Se pueden comunicar directamente conmigo al número que les va a aparecer aquí en pantalla, 311-480-5131, y les vamos a dar un número de cuenta, o si no, les decimos el nombre de una madre a la que le compren el pasaje con la estadía, con hotel en Cuba durante 7 días para que pueda participar en los diálogos. Es muy importante que esa madre que vaya sea la madre de un secuestrado por las FARC, porque vamos a Cuba a enfrentar las FARC, o un desaparecido por las FARC, que esa madre lleve los documentos, las pruebas, para que las pueda tener allá en el momento que nos den participación, o que pueda haber un espacio para denunciar el caso ante los medios de comunicación de Colombia y del mundo. Por eso es tan importante que nos ayuden, ya que el gobierno está patrocinándole la ida a los guerrilleros a Oslo, la ida a los guerrilleros a Cuba, pero no quisieron llevar a unas madres, no quisieron llevar a unas víctimas. Pues vamos a recolectar dinero y entre todos ponemos un granito de arena para que ellas puedan estar allá haciendo parte de este proceso. Erwin, ya para terminar, un mensaje a todos los periodistas de nuestro país, a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, a los periodistas decirles que este país un día lo tenemos que sacar del conflicto, pero para sacarlo del conflicto tenemos que entre todos contribuir para que se establezca la verdad, para que haya un compromiso de nuestra parte con las víctimas que está dejando este conflicto, para que enfrentemos con carácter y con decisión a los violadores de los derechos humanos, a los secuestradores, a los que desaparecen personas, que enfrentemos con carácter las violaciones de los derechos humanos de quien venga, de Estado, del paraestado, del supraestado, del submundo de Estado, de lo que haya, de la corrupción, que la enfrentemos, que no nos dejemos manipular y que tampoco dejemos correr los rumores de miedo para que otros tampoco lo hagan. Si todos nos unimos, hacemos respetar esta que es una de las profesiones más lindas del mundo, que solamente los abogados, los jueces y los periodistas somos contribuyentes en la historia del establecimiento de la verdad. Erwin, gracias por haber estado con nosotros en Pasión por Santa Marta, por estar en nuestra ciudad, por haber aceptado la invitación de la Sergio Arboleda, y de verdad que es maravilloso la labor que ustedes están haciendo, y yo sé que cada día ustedes cuentan con el respaldo del máximo creador, que es nuestro Dios. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por permitirnos entrar a sus hogares y especialmente a sus corazones. Nos vemos mañana.